Dios bendiga a las personas que van a mirar también la enseñanza en este día. Dios bendiga sus vidas, la vida de sus familias. Espero en Dios, y mi oración a Dios es que el estudio de hoy, el estudio de este día, la enseñanza del día de hoy sea de bendición y de edificación para sus vidas espirituales. Para quienes miren el video, hemos iniciado este estudio tomando como base Lucas capítulo 11, versículo 1, mis amados hermanos. Amén. Entonces seguimos, hermanos, estudiando la serie Verdaderos Discípulos, porque nosotros, yo sé que usted que está aquí, anhelamos ser un verdadero discípulo de Jesús, ya que Jesús eso es lo que ordenó a sus santos apóstoles cuando les dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, hermano. Y yo sé que usted y yo queremos ser verdaderos discípulos del Señor, hermano. Queremos agradarle, queremos complacerle, queremos que Él se agrade de nosotros, hermano. Y hoy, hermano, continuamos, hermano, en esta serie y seguimos, hermano, bajo el título La vida de oración del discípulo. Hace 8 días estudiábamos algunos principios básicos de la oración. Hablábamos de orar con sinceridad, hermano, orar con humildad, orar con simplicidad. Algunos consejos básicos que Jesús enseñó, hermano, acerca de la oración. Porque eso es lo que estamos hablando, la vida de oración del discípulo. Aquí en Lucas capítulo 11, versículo 1, hermanos, nos dice así, lo voy a leer nuevamente. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pasaje, hermano, de Lucas 11, verso 1, nos relata Lucas, hermano, que en una ocasión nuestro maestro estaba orando en cierto lugar, hermano. Ahora, quienes han leído los evangelios, usted se podrá dar cuenta que, por ejemplo, hay dos cosas que resaltan los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay muchas, pero una es, hermano, que si usted ha leído los evangelios, nos dice que Jesús, hermano, visitaba en ocasiones las sinagogas o en ocasiones el templo, y dice claramente que lo hacía porque tenía eso como costumbre, como hábito, hermano. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, hermano, los días sábado, el día de reposo, Él estaba ahí siempre, ya sea presente en el templo, hermano, o también en las sinagogas. Otra cosa que leemos de nuestro Señor Jesucristo, tal como aquí en Lucas 11.1 y otros varios pasajes en los evangelios, es que encontramos, hermano, una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo, hermano, orando, hablando con el Dios y Padre, hermano. Es decir, que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente enseñó a sus discípulos acerca de la oración, de cómo debían orar y por qué cosas deberían de orar, sino que también practicó Jesús la vida de oración, hermano. Él la practicó y los discípulos fueron testigos de eso, hermano. Ellos veían a Jesús, hermano, cuando Él se apartaba a ciertos lugares. Hay varios pasajes donde nos dice que Jesús, a veces siendo de madrugada, estando aún oscuro, hermano, por la mañana se levantaba y se iba a un lugar separado aparte, hermano, y dice que ahí Él comenzaba a orar, hermano. Ahora, me llama la atención que en esta ocasión de Lucas 11.1 nos dice que cuando Jesús terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, hermano. Ahora bien, hermano, recordemos que los discípulos, ellos eran judíos, del pueblo judío, hermano. El pueblo judío, hermano, tenía como práctica la oración. Con esto me refiero, hermano, a que los discípulos o los apóstoles eran personas que seguramente oraban. Pero ellos se dieron cuenta, hermano, al ver, hermano, el testimonio de la vida de oración de Jesús, ellos se dieron cuenta que había cosas que probablemente en su vida de oración no estaba bien, o con su forma de orar no estaba bien, y por eso vienen y le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Dice: como también Juan
enseñó a sus discípulos. Ahora bien, hermano, como nosotros queremos ser discípulos de Jesús, y dijimos que un discípulo es alguien que imita a su maestro, y Jesús era alguien que tenía como hábito, hermano, el orar, el constantemente estar en comunión con el Padre. Esto significa que nosotros, como discípulos de Él, debemos de ser personas que también tengamos la oración como un hábito, hermano. No como algo, hermano, que usamos únicamente como el 911. Usted sabe a lo que me refiero con el 911, como un número de emergencia. El 911 es algo que usted nunca marca. Únicamente usted marca el 911 cuando tiene una emergencia, cuando usted necesita una ayuda inmediata, hermano. Lamentablemente, a veces, hermano, usamos la oración como el 911, o sea, como un número de emergencia, solamente hablamos con Dios únicamente cuando estamos en graves problemas, hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estudiar eso, vamos a estudiar un poco, hermano, de las dificultades de la oración. Porque yo sé que si usted ha leído la Biblia, usted ha leído esto que le digo, que Jesús oraba, hermano. Tenía ese hábito. Y si yo les pregunto a ustedes, hermano, quiero preguntarle, y quiero que levante su mano, yo les pregunto, de los que estamos aquí, hermano, y también de los que miren este video, yo les pregunto, ¿cuántos anhelan en su ser, hermano, practicar o vivir una vida de oración tal como nos lo enseña la Biblia? Yo le pregunto, levante su mano si usted dice, yo anhelo vivir una vida de oración como me lo ordena la Biblia. Yo sé que estamos aquí, hermano, y como nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, nosotros queremos vivir esa vida de oración como la Biblia nos lo manda. Mas sin embargo, hermano, hoy vamos a mirar algunas de las dificultades, de la oración. Quizás si no todas, vamos a mirar algunas dificultades que se atraviesan en nuestra vida. Es decir, nosotros queremos orar, hermano. Queremos practicar la oración, imitar a Jesús, hacer lo que la Biblia nos dice acerca de orar. Pero hay cosas a veces, hermano, que se interponen, hay obstáculos, hay dificultades que nos impiden, hermano, que vivamos esa vida de oración que Dios espera y que Dios quiere, hermano, que vivamos. Ahora bien, la oración, hermano, es algo universal. Les decía yo hace 8 días, cuando estudiamos un poquito las diferentes culturas, nos damos cuenta, hermano, que a través de los siglos, hermano, siempre ha habido en el ser humano ese intento de comunicación entre el ámbito humano y el divino. En las diferentes culturas, hermanos, usted póngase a investigar, hermano, civilizaciones de antes, hermano, usted se va a dar cuenta que las personas tenían sus propias creencias y que en su mayoría, hermano, las personas oraban. Ahora probablemente no le oraban al Dios vivo y verdadero, hermano, pero las personas oraban. O sea, las personas hacían un intento de comunicarse, hermano, con una fuerza superior, por así decirlo, hermano, porque la oración es algo universal. Ahora, por ejemplo, hermano, las grandes religiones monoteístas, que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, cuando hablo de religiones monoteístas me refiero a religiones que creen en un solo Dios. Entre ellas se encuentran estas tres: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Vemos que la oración es algo fundamental, hermano, en estas religiones, por así decirlo. Los musulmanes, por ejemplo, en el Islam, los musulmanes, ellos acostumbran a orar 5 veces al día. Los musulmanes en el Islam. Cuando viví en el estado de Tennessee, hermano, en ese lugar para ese rumbo viven muchos árabes, muchos musulmanes. Y yo recuerdo en los trabajos, cuando uno trabajaba con ellos, yo recuerdo que a cierta hora, hermano, por ejemplo, cuando nos daban un break, nos íbamos a un lugar a tomar un vaso de agua o algo, usted miraba a todas las demás personas platicando, otros comiendo, otros pues descansando, recobrando fuerzas, hermano, y de repente cuando usted volteaba hacia un lado o hacia otro, usted miraba a esos musulmanes, hermano, allá en un rincón, hermano, con sus rodillas dobladas, hermano, y con su frente totalmente pegada al piso, y se levantaban y se arrodillaban, y ahí usaban varios minutos, hermano, para orar, ¿verdad? Porque la oración la practican, hermano, en el Islam.
Por ejemplo, en el judaísmo, hermano, tradicionalmente se ora 3 veces al día. En el judaísmo, los judíos tradicionalmente oran 3 veces al día. Y cuando hablamos del cristianismo, hermano, pues nosotros como cristianos, la oración se practica tanto común, la oración común, es decir, cuando oramos con otras más personas, como la oración privada, hermano. Entonces la oración es algo universal. Ahora, pero ¿por qué existe en el ser humano este intento de comunicación con lo divino, hermano? Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, a Génesis capítulo 2. Vamos a la raíz, hermano. Porque mire, yo sé que los que estamos aquí entendemos que necesitamos orar. Pero vuelvo a repetir, a veces se nos dificulta. Pero de que entendemos la necesidad de orar, la entendemos, hermano. O sea, reconocemos decir, necesito orar. Génesis capítulo 2, versículo 4, hermano. Y cuando lo encuentre, por favor, dígame amén. Ahora, ¿por qué vemos esto, hermano? Que en las diferentes culturas, que en las diferentes religiones existe este intento de comunicarnos con lo divino. ¿Por qué hay este sentido en el ser humano de que necesitamos de alguien que está en un nivel superior? Es más, hermano, mire, podemos darnos cuenta cómo, aun cuando uno no era una persona tratando de vivir una vida espiritual o una vida acercada a Dios, hermano, yo le aseguro que, incluso yo le aseguro que aún personas que dicen no creer en Dios, pero en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, las personas oran. ¿Cierto o no, hermano? Yo le pregunto, antes de que usted leyera, por ejemplo, más a fondo la Biblia, antes de que usted estudiara la Biblia, antes de que usted tratara de esforzarse por ser un verdadero discípulo de Jesús, yo le pregunto, ¿alguna vez en el pasado llegó a orar? ¿Alguna vez llegó a tratar de hablar con Dios? Ahora, probablemente no sabíamos si lo que le estábamos diciendo era correcto, no sabíamos si verdaderamente Él nos estaba escuchando, pero había este intento en nosotros por comunicarnos con lo divino. ¿Por qué? ¿Por qué está eso en el ser humano? Génesis 2, verso 4, hermano, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7, hermano, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8, hermano, dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra Edén, hermano, significa deleite o delicia, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, hermano, Dios, cuando crea la tierra, la ordena y crea al primer hombre, Adán. Nos dice que Dios plantó un huerto en Edén. Y en ese huerto, hermano, puso al primer hombre, al primer ser humano. Y mire qué lindo, hermano, que nos dice que en ese lugar Dios le proveyó al primer ser humano de todo lo que necesitaba, hermano, para subsistir, para vivir, hermano. Dice que le proveyó de comida, hermano. Yo me imagino que era un paisaje hermoso. Dice que allí del huerto de Edén había un río que regaba el huerto, hermano. Entonces era como un paraíso, hermano. Era algo lindo, era algo hermoso, hermano. Al hombre, al primer hombre, no le hacía falta nada. Era tal como significa el nombre Edén, un deleite. Era una delicia, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Si siguiéramos leyendo los versículos que siguen,
es que leemos que en ese huerto en Edén, hermano, donde estaba el primer hombre, ahí, hermano, venía Dios, ahí venía el Creador, y ahí comenzaba a hablar, o ahí hablaba con el hombre. Es decir, hermano, lo más lindo, o el deleite que tenía el ser humano, el mayor deleite que el ser humano tenía al comienzo, era que tenía una relación personal con su Creador, hermano. Había esa relación, hermano. El Creador venía ahí, hermano, al huerto en Edén, y desde ahí hablaba con el hombre, hermano, y todo era hermoso. Ahora bien, la Biblia nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Entre otras cosas, hermano, esto significa que estamos diseñados, escuche bien, estamos diseñados para relacionarnos con Él, hermano. Entonces, por eso las personas en diferentes naciones, de diferentes culturas, por eso yo les decía, la oración es universal, hermano. En las diferentes religiones, el ser humano trata de hablar con lo divino, con un ser superior, porque como el ser humano fue creado a la imagen de Dios, esto significa, hermano, que fuimos diseñados para relacionarnos con Él. Es decir, el ser humano entiende que necesita relacionarse con un poder superior, hermano. Y vemos que aquí en el huerto Dios hablaba con el hombre. Pero ¿qué sucedió? En el capítulo 3 nos dice que el primer hombre desobedece. Y quiero que lea conmigo en el capítulo 3, hermano. Por favor, versículo 8, hermano. Note lo que sucedió, hermano. Entonces el hombre es creado a imagen de Dios, está diseñado para relacionarse con su Creador. Al principio había esa relación estrecha, todo era lindo, era paz, era armonía. El primer hombre, la primera pareja humana desobedece. Y mire lo que dice el verso 8, hermano. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿en dónde? En el huerto, ¿no? Entonces el Creador venía a hablar con su creación. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermano? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. No, te oí tu voz. El hombre escuchaba la voz del Creador, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cómo era en ese momento. Le dice, oí tu voz en el huerto. Pero note cuál fue ya la reacción del ser humano. Dice, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces se da cuenta que cuando entra el pecado, esa relación de paz, de armonía entre el Creador y su creación se estropeó, hermanos. Y ahora cuando el Creador quiso venir a hablar con su creación, resultó ser que por causa del pecado y el sentimiento de culpabilidad que eso le trajo al ser humano, cuando Dios le habla al hombre para querer hablar con él, para querer tener esa comunión con él, dice que el hombre huyó, hermano, y se fue a esconder, hermano. Esa historia se repite hasta el día de hoy. Vemos a Dios queriendo tener una relación con los seres humanos, pero los seres humanos huimos de la presencia de Dios, hermano. ¿Cierto o no? Mire qué curioso esto, hermano. Yo digo, ¿quién se beneficia más, hermano, a la hora de Dios tener una relación con el ser humano? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el mayor beneficiado? Nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros somos los mayores beneficiados. Mas sin embargo, note cómo Dios es el más interesado en querer tener una relación personal con el ser humano, pero el ser humano, por causa de su pecado, tiende a huir de la presencia de Dios. Le dijo a Adán, me escondí porque tuve miedo. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo se estropeó esa comunión, esa relación que había entre Dios, hermano, y su creación. Mas sin embargo, como fuimos creados a la imagen de Dios, y la imagen de Dios no fue totalmente borrada por causa del pecado, el ser humano seguía teniendo, hermano, a pesar de que ya habían pecado y caído, seguía teniendo esa necesidad
de relacionarse o comunicarse con Dios, con su Creador, mis amados hermanos. Entonces vuelvo a repetir, probablemente nosotros que estamos aquí, hermanos, reconocemos que tenemos la necesidad de hablar con Dios, de orar, de relacionarnos con Él. Está en nosotros, hermano. Está en nosotros como seres humanos. Incluso cuando no lo conocíamos bien a Dios, a veces orábamos, hermano, como podíamos, a nuestra manera. Incluso a veces era por pura conveniencia, solo cuando necesitábamos algo. Pero había algo en nosotros que nos decía que había un ser superior, hermano, con el cual podíamos hablar. Y mientras yo, hermano, estudiaba esto, me recordaba, por ejemplo, les podría citar varios ejemplos, pero me recordaba de este ejemplo, hermano, de antes de que yo conociera al Dios de la Biblia y que estudiara o leyera la Biblia. Me estaba recordando, hermano, hoy, cuando venía cruzando para este país. No sé usted cómo cruzó. Y bueno, no quiero que me diga. Pero en lo personal, cuando crucé este país, me estaba acordando que nos entamalaron en una camioneta pick-up. Nos aventaron como unos 15 personas en la caja de atrás, hermano. Íbamos bien entamalados. Ahí nos pusieron uno detrás del otro, uno delante del otro. Nos pusieron así de ladito. Para mi mala fortuna, pues usted sabe, yo estoy un poco alto. Y pues yo no cabía en lo ancho de la caja, hermano. Yo no cabía. Entonces los que estaban más chaparritos, algunos chaparritos, pues ahí cabían bien. Pero yo no cabía, hermano. Entonces yo recuerdo que nos pusieron así, pues ahí íbamos todos doblados. Yo tenía una persona delante de mí, un varón, otro varón acá atrás de mí, hermano, y estábamos pues bien apretados ahí. Y yo recuerdo que nos aventaron una tabla encima. Y la persona que iba a manejar la camioneta nos dijo: por nada de este mundo se vayan a levantar. No asomen la cabeza, no levanten la mano, porque si hacen eso nos van a descubrir y nos van a echar a todos para México y va a ser la culpa del que haga eso. Yo recuerdo, hermano, me estaba acordando y me recuerdo que el viaje así duró como unas 3-4 horas. Pero como yo recuerdo que después de una hora, mis amados hermanos, yo recuerdo que por la posición incómoda en la que yo iba todo doblado, hermano, y sin poder moverte ni para un lado ni para otro, yo recuerdo que de la cintura para abajo a mí se me durmió el cuerpo. Yo ya no lo sentía, hermano, de verdad, yo ya no lo sentía. Me empezó a entrar una desesperación, hermano, porque ya no sentía, de la cintura abajo ya no sentía yo nada de mi cuerpo, hermano, y me empezó a entrar una desesperación. Y recuerdo que en mi mente yo decía: ¿qué hago? Ya no aguanto, mi cuerpo ya no lo siento. Yo decía: yo voy a levantar la mano, ¿qué me importa? Yo voy a sacar la cabeza y que nos descubran, ¿qué me importa? Ya no aguanto, mi cuerpo ya no sé qué hacer. Pero por otro lado decía: híjole, estos nos advirtieron que si hacíamos eso nos iban a cachar y me van a culpar a mí, y quién sabe qué me vayan a hacer. Recuerdo, hermano, sin conocer a Dios yo, sin saber nada de la Biblia, yo recuerdo que yo cerré mis ojos y yo hablé con Dios como pude. Y yo le pedí a Dios que me ayudara. Le dije a Dios que por favor me ayudara por cómo iba yo ahí, que ya no aguantaba mi cuerpo y que no quería yo ser el culpable de que nos agarraran. Le dije: yo no sé cuánto tiempo falta, Señor, pero te pido que por favor haz algo y ayúdame. ¿Y saben qué sucedió? Me quedé bien dormido. Me quedé bien dormidito, como un bebé. Ya después, como de otras 2 horas, recuerdo que llegamos, hermano, ya estaba hasta oscuro, ya era de noche, porque fueron varias horas así. Ya no me recuerdo cuando dijeron: váyanse, ya llegamos. Recuerdo que ya yo me desperté, hermano, y ya habíamos llegado ahí. Lo que yo les quiero decir con esto, hermano, es que aun cuando no conocíamos de Dios, orábamos, hablábamos con Dios a nuestra manera, a como pudiéramos. Muchos lo hicimos por conveniencia, únicamente cuando ocupábamos algo de Él, hermano, pero de cualquier forma, orábamos, hermano. Ahora bien, hoy vamos a aprender algunas de las dificultades a la hora de orar, porque yo sé que nosotros queremos imitar ese ejemplo de Jesús. Y la primera dificultad que yo escribí aquí, hermano, vamos a mirar algunas de ellas y vamos a mirar qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos quieren vivir una vida de oración de acuerdo a Cristo, hermano? Ok. Yo sé que algunos de ustedes, hermano, o
Quizás todos decimos, yo quiero orar así como el Señor me manda. Yo quiero imitar el ejemplo de Jesús. Pero una dificultad, hermano, que se nos atraviesa es, le escribí yo aquí, hermano, la falta de deseo o de ganas de orar. Le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Que no tiene ganas de orar o solo me pasa a mí? No, yo les pregunto, ¿verdad? Ahora, escuche bien. Entendemos que necesitamos orar, ¿cierto o no? Pero hay veces que no tenemos las ganas de hacerlo, hermanos. No hay ese deseo, hermano, porque escuche, son dos cosas bien diferentes. Entender que necesito orar y otra cosa es el tener el deseo de orar, hermano. Son dos cosas muy distintas. Miren, le pongo un ejemplo aquí humano. Yo puedo entender, por ejemplo, que necesito ejercitarme para estar sano. Hay veces que uno dice, hey, necesito hacer algo de ejercicio, ¿verdad? Para estar sano. Pero otra cosa diferente es tener el deseo de ejercitarse. Ahora, ¿a alguien le ha pasado eso? Que dice, hey, no, yo siento como que yo necesito hacer ejercicio, ¿ah? Porque es necesario para la salud. Entonces usted entiende que necesita hacer ejercicio, pero no tiene el deseo. O por ejemplo, algo usted dice, yo entiendo que necesito comer más sano. No, ya voy a comerme mis lechuguitas. No, yo ya no puedo comer muchas chucherías, mucha comida así, ya no voy a comer hamburguesas, ya no voy a comer soda, pizzas, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es que usted diga, yo entiendo que necesito comer más sano, pero otra cosa es que usted diga, yo deseo comer sano. ¿Sí me entiende? Pues lo mismo pasa en la oración. Muchos entendemos que necesitamos orar, hermano, que es necesario orar para nuestra vida espiritual, pero a veces no tenemos el deseo de hacerlo, hermano. No tenemos las ganas de orar. Y ahí está la primera dificultad. Que a veces, hermano, transcurre el día, por ejemplo, usted se levanta, hizo esto, hizo lo otro, y usted probablemente está pensando, necesito orar. Me es necesario hacer oración, pero a veces no le van a dar ganas o no va a sentir ese deseo, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando no tenemos el deseo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahora, si a esto le sumamos, hermano, a esta falta de deseo, ahora para los que miran este video, o también para ustedes aquí, hermano, y para los que miren el video, probablemente hay alguien que mire el video, algún de estos super espirituales que diga, no, ¿qué pasó? Yo siempre tengo ese deseo ferviente de orar. Bueno, si usted es así, lo felicito, Dios lo bendiga, probablemente algún día logremos ser como usted. Pero yo sé que a veces, hermano, en realidad sabemos que necesitamos orar, pero a veces no hay deseo de orar. O a mí me ha pasado, no sé usted. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18, hermanos, por favor. Ahora, mire, yo le pregunto, ¿cuántos entienden que necesitamos orar? Levanta la mano, ¿usted entiende que necesitamos orar? ¿Verdad? Pero a veces no hay ese deseo, no hay esas ganas. Ahora, ¿y qué debemos de hacer cuando no tengamos ganas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Está conmigo ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando únicamente cuando tengas el gran deseo y las grandes ganas de orar. ¿Así dice, hermano? ¿Dice así el versículo? Orando cuando tengas ganas o sientas deseo. No dice así, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Orando en todo tiempo. ¿Dice así la Biblia, sí o no, hermano? Orando en todo tiempo, hermano. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermano. Entonces, esto significa, hermano, que la palabra de Dios me está enseñando que sin importar cómo yo me sienta, hermano,
sin importar si yo tengo las ganas o el deseo de orar, la oración debe de ser algo que se practica en todo tiempo, mis amados hermanos. Mire bien, escuche esto que les voy a decir. Muchas de las veces, cuando tenemos problemas, a veces las circunstancias externas nos obligan a orar, aunque no tengamos el deseo de orar. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que cuando a usted le viene un problema de repente, aunque usted no tenga ganas de orar, usted ora, ¿cierto o no, hermano? Usted ora, no porque tenía el deseo, sino porque una circunstancia externa, o sea, un problema lo lleva a orar, lo obliga a hacer oración, hermano. Ahora, no es difícil orar cuando usted tiene un problema, hermano. Inmediatamente, es más, le digo, hasta los incrédulos oran cuando tienen un problema, hermano. Pero debemos de aprender usted y yo, hermano, para crecer en nuestra madurez espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración. Debemos de aprender a que debemos de orar, hermano, no solamente cuando las circunstancias externas nos obliguen a ello, mis amados hermanos, sino es decir, que debemos de aprender a orar aun cuando todo está bien. Aun cuando las circunstancias externas no, aunque no tenga aparentemente problemas, hermano, y aunque quizás no sienta ese deseo, debemos de orar, porque aquí Pablo dice, orando en todo tiempo. Deben de orar en todo tiempo. Entonces, esto elimina, hermano, el que uno diga, es que yo no tengo el deseo. No sé si usted ha oído estas excusas que a veces hablamos los seres humanos. No, es que, por ejemplo, hay gente que usted le invita a la congregación y dice, no, varón, es que yo voy a ir cuando yo sienta. ¿Sí o no? No, si es por sentir, a veces quizás no sienta nunca. No, hermano, es que hoy no sentí de orar, por eso no oré, porque no fue algo que sentí, dice, y yo, hermano, pues para yo hablar con Dios, yo tengo que sentirlo, dice. Tengo que tener ese deseo. Hermano, a veces no va a tener usted el deseo. No va a tener las ganas de orar. Pero aquí la Biblia dice, tienes que orar en todo tiempo. Cuando tengas el deseo de orar, obviamente porque usted tiene el deseo, pero cuando usted no tenga las ganas de orar, no es una excusa para no orar, sino que usted debe de arrodillarse, hermano, hablar con Dios, aun cuando no tenga ganas. ¿Por qué? Le voy a dar dos razones, hermano. Número uno, ¿por qué debemos orar en todo tiempo, aun cuando no tenemos ese gran deseo, sentimos las ganas de orar? Debemos orar, hermano, debido a la guerra espiritual en la que nos encontramos y por causa de nuestra debilidad. Entonces, mire, a ver, usted no va a tener el deseo de orar, pero cuando usted es consciente a la guerra espiritual en la que usted se encuentra, cuando usted es consciente de su debilidad, o sea, cuando usted reconoce que es débil, y usted dice, yo soy débil, aun cuando no tenga ganas o no tenga el deseo, usted se va a tirar de rodillas, hermano. Porque mire, se lo pongo de esta forma simple. No orar, hermano, es como decirle a Dios, yo me las puedo arreglar solo. Yo me las puedo arreglar sola. Cuando no oramos a Dios, hermano, le estamos diciendo, Dios, el día de hoy no sé qué traiga el día, no sé qué problemas vaya a enfrentar. Cuando no oramos, le estamos diciendo a Dios, yo puedo solo. ¿Qué? Ahora, estamos en medio de una guerra, hermano. Miren, dele por favor a Primera de Pedro, dele hacia adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, hermano. Ahora, yo les digo esto, hermano, porque en la experiencia personal, yo tengo que ser sincero. Yo entiendo que necesito hacer oración, pero a veces no tengo el deseo, hermano. Mas, sin embargo, aun cuando no tengo ese deseo, yo doblo mis rodillas. Porque sé que estoy librando una guerra, una batalla espiritual. O sea, yo sé que yo tengo un enemigo, hermano, y usted debe de entenderlo, que usted tiene un enemigo que está planeando destruirlo a usted.
que está planeando destruir su hogar, su matrimonio, su familia, que está planeando destruir sus hijos, y debemos entender que nuestro enemigo no descansa, hermano. Usted puede sentirse un día sin las ganas de orar, mas sin embargo el enemigo no se detiene. Primera de Pedro 5, hermano, capítulo 5, verso 8, por favor. Dice así, hermano, está hablando el apóstol Pedro, y dice: sed sobrios y velad. Velen. Velar significa estar despierto. Ahora, estar despierto espiritual podemos decir que se refiere a estar en oración, hermano, a estar en comunión con Dios, a mantenernos orando, despiertos espiritualmente. Y Pedro nos dice el por qué debemos de estar sobrios en nuestros 5 sentidos, hablando espiritualmente. Dice: porque vuestro adversario el diablo. Entonces recuérdese esto, hermano. Usted diga: tengo un adversario, tengo alguien que me hace la guerra y que me quiere destruir a mí, a mi familia, a mis hijos. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermano. Yo le pregunto, si a usted lo metieran en una jaula con un león, de esos leones melenudos, hermano, dos grandotes, hermano, yo le pregunto, ¿usted se atrevería a relajarse y a dormirse? Le pregunto. No, hermano, ¿qué se va a relajar uno? Hasta el sueño se le iría a uno. Uno estaría dispuesto, despierto, siempre firme, siempre atento, diciendo: donde yo me descuide, este león se me va a echar encima y me va a terminar haciendo daño. Entonces Pedro dice: velen, estén sobrios espiritualmente, porque su adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien se va a comer, buscando a quien se va a devorar. Entonces, hermano, mire, cuando usted no tenga deseo de orar, recuérdese de estas cosas. Y usted diga: mi adversario, quien me hace la guerra, él no toma tiempo de descanso. Él no toma break times. Él no dice: a ver, fulanito, hoy no tuvo ganas de orar, yo tampoco tengo ganas hoy de destruirlo. Estamos igual. Ya mañana que a él le dé deseo de orar, entonces le entro a la guerra. No, a él no le importa si usted y yo a veces no tenemos ganas o deseo de orar. Él va a venir a destruirnos, hermano. Pero un pasaje más, hermano, Mateo capítulo 26. Entonces debemos de orar porque somos débiles, hermano. Mateo 24. Cuando usted ora, usted está diciendo: Señor, Mateo capítulo 26, verso, hermano, 40, hermano. Cuando usted ora, hermano, usted está reconociendo su debilidad y usted le está dando el lugar a Dios que Dios se merece. Usted está diciendo: Señor, yo soy débil, pero vengo a orar porque sé que usted es fuerte, Señor. Yo soy débil, Señor, tengo un enemigo más fuerte que yo, pero por eso vengo ante ti, Señor, porque usted es fuerte y puede darme fuerzas para yo soportar los embates del enemigo. Mateo 26, hermano, versículo 40. ¿Está conmigo ahí? Dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire, quizás les pasó como a usted y a mí, que empezamos a orar y ya después con las salivitas corriendo aquí por un lado, ¿verdad? Él los puso a orar, ellos no oraron, hermano. Se durmieron, estaban cansados, y dice así: y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire las palabras de Jesús, hermano: velar y orar, para que no entréis en ¿qué? En tentación. O sea, para que no sucumbas cuando te venga la tentación. Continúa: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora para que no sucumbas ante la tentación. Hermano, el enemigo constantemente va a planear cómo hacernos caer. Escuche bien, hermano. El enemigo le va
lanzar diferentes tipos de tentaciones a usted, como cristiano, como cristiana. Va a querer sembrar en su mente y en su corazón el pecado. Pero cuando usted ora, cuando usted tiene comunión con Dios, entonces no hay lugar para el pecado. Porque mire, algo que sucede, hermano, es que usted no puede venir a tener comunión con Dios teniendo pecado ahí sembrado, hermano. Por eso es que, incluso por eso muchas personas dejan de orar cuando ya le han dado lugar al enemigo, porque hay personas que incluso, aunque a veces no han cometido el pecado aún ya, pero como ya está sembrado en el corazón, la persona se siente un poco avergonzada con Dios y por eso ya no viene a orar con Dios. Pero mire, cuando usted se da cuenta que el enemigo lo está atacando, pero si usted viene en oración a Dios, usted está a tiempo para que Dios le arranque de raíz eso que el enemigo sembró. Entonces, si usted le da lugar a la oración, el pecado no tendrá lugar en su corazón, hermano. El enemigo tratará, pero como usted viene y usted ora, y usted dice: Señor, yo reconozco que yo soy débil, yo reconozco que yo no puedo con mi propia fuerza, pero por eso yo recurro a usted, Señor, porque usted es fuerte, hermano. Entonces el Señor lo ayuda, lo fortalece para que usted resista. Pero si usted le comienza a dar lugar al pecado, hermano, haga de cuenta que el pecado va ahogando la oración. O sea, el pecado va tomando más fuerza en su interior y llega al punto que ya después usted no va a orar. Y una vez que usted dejó definitivamente de orar, hermano, y el pecado está ahí sembrado, será cuestión de tiempo. Será cuestión de tiempo para que la persona sucumba. Por eso Jesús les dijo: oren para que no entren en la tentación. ¿Cuál es nuestro problema? A veces ya queremos orar cuando ya hemos sucumbido, hermano. Entonces, recuérdense de estas cosas, hermano, porque usted quizás diga: yo sí quiero vivir una vida de oración, y a veces va a haber días que va a decir: pero hoy no siento ganas de orar. Entonces usted se va a recordar y va a decir: pero voy a orar por la guerra que estoy librando, y por causa de mi debilidad, aunque no siento el deseo, voy a orar. Y doble sus rodillas, hermano, y hable con Dios. Ahora, le doy otra razón, hermano, del por qué debemos de orar, sea que tengamos el deseo o no. Hermano, porque cuando nosotros oramos, hermano, entonces vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted ora, usted va a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es decir, va a ver las cosas como Dios las ve. Y viera qué cambio y viera qué diferencia es cuando usted ve las cosas a la manera de Dios. Porque a veces nosotros vemos las cosas a nuestra propia manera, hermano. Le voy a poner unos ejemplos y ahorita les voy a dar mire, busque por favor Salmo 73, hermano. Salmo 73. ¿Por qué debemos de orar, hermano? Porque cuando yo oro, voy a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Voy a ver las cosas como Dios las ve. Y algunas cosas que yo no logro comprender o alcanzo a ver en mí, ya sea en mí o en las circunstancias que me están pasando, cuando yo oro, hermano, Dios me ayuda a que yo mire las cosas como Él las ve. Salmo 73, hermano, versículo 1. Aquí vemos como un varón, hermano, él dice que comenzó a sentir envidia del mundo, de los impíos, porque él miraba que a pesar de que vivían en el pecado les iba bien, al punto que dice él que él estaba a punto, hermano, de convertirse igual que ellos. O sea, él dijo: mira, estos practican el pecado y todavía prosperan y les va bien. Dice Salmo 73, versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sáltese por favor hasta el verso 13, hermano. Dice así, verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira, él dice: en vano he tratado de hacer las cosas como Dios. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí,
Nota el verso 17, aquí está la clave. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Hasta ahí, hermano. Entonces note, este es un ejemplo de un varón que estaba en una circunstancia, hermano, cuando él miraba a los pecadores prosperar, los miraba practicar lo malo, el pecado, y él mira cómo les va bien en todo, hermano. Entonces dice que él se miró incluso tentado a vivir igual que ellos, porque él dijo, no, ¿de qué me sirve estarme guardando para Dios si estos practican el mal y hasta prosperan? Pues yo también. Pero dice que él pensó acerca de esto, y cuando entró en el santuario comprendió, hermano, el fin de estas personas. Es decir, cuando él oró a Dios, él en ese momento él estaba pensando o estaba viendo las cosas desde su perspectiva humana, lo llevó a sentir envidia, pero cuando entró al santuario de Dios y habló con Dios, Dios, hermano, le dio comprensión. Y en la persona pudo, este salmista pudo mirar las cosas como Dios las mira, y él dice, ahora entiendo que no tengo por qué envidiarlos, porque al final estas personas van a terminar mal, o su destino es a mal, aunque ahorita prosperen. Ahora, le voy a poner ejemplos, por ejemplo, ejemplos personales. Mire, en lo personal a veces, y yo creo que quizás a todos nos pasa o nos ha pasado, a veces, hermano, un ejemplo, uno tiene una discusión, un desacuerdo, a veces ya sea con la pareja o con alguna persona. Y en lo personal a veces a uno le pasa que uno cree tener la razón. Uno cree que uno tiene la razón, uno cree que uno está bien. Uno cree que el problema es la otra persona. Uno cree que la otra persona es la que se equivocó. Pero no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucede, hermano, que cuando vengo en oración con Dios, cuando vengo a hablar con Dios, haga de cuenta que cuando estamos delante de Dios, hermano, ahí estamos expuestos tal como somos, y delante de Dios, hermano, son expuestas muchas de las veces nuestras faltas, y Dios nos ayuda a ver a veces nuestros propios errores, hermano, y a veces nosotros decimos, no, es que yo estoy bien, es la otra persona la que está mal. Pero cuando usted viene en oración, o a mí me ha pasado que vengo en oración y Dios me dice, no, en realidad tú eres el que está mal. Tú eres el que tienes que dejar el orgullo a un lado. Tú eres el que necesitas cambiar estas áreas en tu vida, estas áreas en tu carácter, hermano. Pero uno no se da cuenta, sino muchas de las veces hasta que viene en oración a Dios. Cuando estás frente a Dios, hermano, ahí son expuestas todas nuestras faltas. Mire, hermano, si usted quiere que en su vida haya un cambio profundo en su ser, yo le aconsejo, ore. Porque mire, hermano, cuando usted está expuesto ante Dios, cuando usted está frente a Dios, haga cuenta que ahí estamos, por así decirlo, espiritualmente desnudos, tal como usted es. Cuando usted está ante la grandeza y ante la santidad de Dios, hermano, ahí salen a relucir nuestros defectos. Y ahí usted reconoce, hermano, sus debilidades, porque ahí no puede uno aparentar, hermano. Aquí entre nosotros como personas aparentamos o tratamos de ocultar nuestras faltas o nuestros defectos, y a veces las personas no logran verlo, pero cuando usted viene en oración a Dios, hermano, ahí estamos expuestos delante de Dios. Ahora le pongo otro ejemplo. ¿Por qué debemos llorar? Aunque no sintamos ese deseo muchas de las veces, hermano. Debemos llorar porque, mire, cuando a usted le vienen problemas, hermano, en lo personal a veces me vienen problemas y yo trato en mi mente, empiezo a buscarle una solución al problema, empiezo a pensar cómo hacerle para solucionarlo, para resolverlo, y digo, le voy a hacer de esta forma, le voy a hacer de esta otra. Mi espíritu se comienza a turbar, hermano, me empiezo a preocupar, y yo me he dado cuenta, a veces mi esposa trata de darme palabras de consuelo o trata de decirme, no te preocupes, mira, todo va a estar bien, mas sin embargo mi mente y mi espíritu sigue turbado, y yo me he dado cuenta que la única manera que encuentro paz es cuando vengo y doblo mis rodillas, hermano, y ese gran problema que me tenía tan preocupado, mira, cuando vengo en oración y hablo con Dios, Dios me permite, Dios me ayuda a mirar las cosas desde su perspectiva, hermano. O sea, Dios me ayuda a ver las cosas como Él las ve. Y mire, y después de que he orado, hermano, me levanto con una paz.
Y muchas de las veces el problema sigue estando ahí. O sea, no es que, a veces no es que Dios solucionó el problema solo porque oré, no. A veces el problema sigue ahí, pero ahora yo veo las cosas, después de que hablé con Dios, ahora yo veo las cosas como Dios las ve. Y entonces digo, no tengo por qué temer. Porque mi Dios está conmigo. Porque mi Padre me cuida. Porque estuve con Él en oración y Él me ha dicho que no tengo de qué preocuparme, que Él me va a defender, que Él me va a ayudar, que Él va a estar para mí cuando yo lo necesite, hermano. Y después de que usted ora, hermano, usted experimenta una grande paz. ¿No se da cuenta por qué es necesario orar, hermano? Porque entonces usted va a mirar las cosas como Dios las ve. Entonces, recuérdese, hermano, debemos de orar. Usted sienta ganas o no sienta ganas de orar. Otra de las dificultades a la hora de orar, hermano, otra razón por la cual personas no oramos, o que me lo han dicho, es, hermano, que a veces no oramos por la falta de tiempo. ¿Alguna vez usted no oró porque dijo que no tuve tiempo? Le pregunto, yo le pregunto, no sé. Ay, ya no tuve tiempo hoy, dicen las personas. Vamos a Lucas 10, hermano, vamos a Lucas 10. Lucas 10, verso 38, hermano. Entonces, miren, a veces a la persona se le dificulta orar, la persona entiende que necesita orar. Sin embargo, a veces las personas dicen, no oré porque me faltó tiempo. No tuve tiempo, dice la persona. Lucas capítulo 10, verso 38. En esta porción vamos a leer, hermano, de cómo a pesar de todos nuestros quehaceres que tengamos en nuestro día a día, pasar tiempo con Jesús. Escuche esto que le voy a decir, hermano. Pasar tiempo con Jesús debe de ser su prioridad. Ahora, todos tenemos cosas que hacer en nuestro día a día, ¿sí o no, hermano? Todos tenemos cosas que hacer. Y Dios no es que Dios diga, no es que Dios diga, yo quiero que dejes de hacer todas tus cosas. No, Dios entiende que tenemos cosas que hacer. Pero tenemos que entender usted y yo que pasar tiempo con Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Lucas 10:38, hermano. ¿Está conmigo ahí? Dice así, hermano. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Note, María entró Jesús y dijo, yo quiero pasar tiempo en la presencia de Jesús. Dice que se sentó y oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces podemos aquí mirar, hermano, el ejemplo de estas dos mujeres, hermano. Jesús llegó a visitarla. Una de ellas, hermano, tomó la decisión de pasar tiempo en la presencia de Jesús, mas sin embargo la otra estaba muy ocupada con los quehaceres. Vino y le reclamó a Jesús, dijo, Señor, mira, mi hermano no me está ayudando, dile que me ayude. Y Jesús, hermano, le habló a Marta, hermano, y le dijo, tú estás turbada con muchas cosas, pero hay algo que es más necesario, y María lo ha escogido. Hermano, usted y yo en nuestro día a día, hermano, vamos a tener muchas ocupaciones, cosas que debemos de hacer, hermano, pero usted y yo debemos de entender que pasar tiempo con Jesús tiene que ser su prioridad. Su prioridad. ¿Y qué significa una prioridad? Algo que es más importante que otras cosas. Entonces, yo he hablado con personas que dicen, no oré porque yo no tengo tiempo, hermano, dicen. Y por ejemplo, a veces la mujer dice, yo no oré porque es que yo tengo que atender a los hijos, tengo que hacerles de comer, que atenderlos, que bañarlos, que cuidarlos. Todavía les ayudo a hacer la tarea porque a veces nosotros los hombres nos pasamos. ¿Sí o no, hermanas? Porque usted sabe que el hombre solo dice yo trabajo, el hombre piensa
piensa que con eso ya conquista el mundo, ¿verdad? No, yo trabajo, dice. ¿Sí o no? El hombre llega del trabajo y se acuesta, ¿verdad? Ya no quiere ayudar. Y la mujer no para. Entonces, a veces yo he hablado así con personas que, por ejemplo, la mujer dice, es que no me quedó tiempo, hermano, y ya cuando se llega de noche ya estoy estresada, estoy cansada, ya no tengo fuerzas, incluso sí trato de orar, pero estoy tan cansada y tan estresada de mi día a día, que ya yo lo único que quiero es irme a dormir. Y hasta cierto punto es entendible, hermano. Pero esto aplica para hombres y mujeres. Nomás estoy poniendo el ejemplo a veces de mujeres que yo he oído que dicen esto, hermano. Pero sea usted hombre o mujer, usted debe de entender que pasar tiempo con Jesús tiene que ser su prioridad. Es decir, usted tiene que reconocer que pasar tiempo con Jesús tiene que ser lo más importante en su día a día, hermano. Mire, si usted no entiende que pasar tiempo con Jesús es lo más importante, entonces usted le va a dar preferencia a todas las demás cosas y a veces esas cosas lo van a consumir. Entonces va a pasar el día y usted va a estar estresado, estresada, cansado, cansada y va a decir, pues ya ni modo, ay, mañana oro. Se llega el día de mañana y a veces lo mismo, hermano. Pero cuando usted reconoce, usted dice, pasar tiempo con Jesús es lo más importante de mi día, usted va a buscar la forma como entre sus quehaceres, hermano, apartar un tiempo para orar. Yo le invito, hermano, que se mentalice de esa forma de decir, por ejemplo, que cada mañana que usted abra sus ojos, usted diga, pasar tiempo con Jesús es lo más importante que yo debo de hacer el día de hoy. Ahora, yo sé que usted me está entendiendo, porque no le estoy diciendo, hermano o hermana, pásese las 24 horas en oración y desatienda sus asuntos. No le estoy diciendo, o sea, yo entiendo que todos tenemos cosas que hacer. Mas, sin embargo, si usted se mentaliza de decir lo más importante para el tiempo con Jesús, usted va a buscar la manera, el tiempo, el momento en el cual, hermano, hermana, usted va a apartar un tiempo para hablar con Dios. Si usted no considera que pasar tiempo con Jesús es importante o lo más importante, le vuelvo a repetir, usted le va a dar prioridad a otras cosas. Hermano, escuche esto. La vida está difícil, ¿cierto o no? Estamos preocupados, estresados, llenos de tanto estrés, llenos de tanta preocupación. Si a eso le añadimos que ahorita nos quieren tener solo encerrados, si a eso le añadimos que las noticias, puras malas noticias, ¿cómo cree usted que está nuestra mente? Ahora se imagina que no hablamos con Dios. Ahora se imagina toda esa carga que un hombre o una mujer puede tener con las tareas diarias, con las preocupaciones por la familia, por el cuidado de los hijos. Ahora, usted imagine cuán cargado puede estar uno y no venir a traer esas cargas ante Dios. Hermano, por eso llega el punto que a veces hay hombres que explotan o hay mujeres que explotan, hermano. Porque la presión es tanta, el estrés es tanto, hermano. Pero mire, cuando usted viene en oración, tal como decía 1 de Pedro 5, no lo vamos a leer, un versículo antes de los que leímos, Pedro dice, arroja sobre él toda tu ansiedad. Hermano, o sea que cada día vienen preocupaciones, ansiedades. Y la Biblia dice, arroja sobre él tu ansiedad. O sea, todos los días como que le echamos a un costalito, haga de cuenta, un morralito, hermano. Y si usted no ora, pues imagínese de qué tamaño estará ese morral. Yo no sé usted, yo he convivido con personas que traen así, hermano, una carga de tanto estrés, de tanta preocupación, de tanta presión, que a mí me da cosa, porque yo digo, ahorita siento que hasta me va a cachetear. Una dejas de tanto estrés así, y tú también, o sea, uno sin deberla ni temerla, ¿verdad? Pero miren, hermano, cuando usted ora, usted se está liberando de todas esas cosas. Porque usted viene y le dice, Señor, ayúdame, necesito paz en mi mente, estoy preocupado, estoy estresado,
este problema, me dieron hoy esta mala noticia, Señor, pero vengo ante usted. Y el Señor nos da de su paz, hermano. Ya para ir terminando, hermano, ya para ir terminando. Entonces, las personas, otras se les dificulta por la falta de tiempo. A otros se les dificulta orar, hermano. No sé si a usted le ha pasado, hermano, porque les invade el sentimiento de indignidad o culpabilidad. No sé si usted se ha sentido alguna vez así, hermano, y esto sobre todo pasa cuando uno le falla a Dios. Cuando una persona le falla a Dios, sabe que necesita orar, pero no ora porque le invade el sentimiento de indignidad. Es decir, la persona se siente indigna, hermano, se siente culpable y no cree que Dios lo vaya a escuchar, hermano. Por ejemplo, la vez pasada leíamos del publicano que dice que estando a lo lejos no quería ni siquiera alzar su mirada al cielo porque se sentía indigno, hermano. Pero ahora, si eso le llegara a pasar a usted, porque yo sé que pasa, hay personas que dicen: sí, es que yo sé que necesito orar, pero es que hice esto malo y yo creo que Dios está muy enojado conmigo y no creo que Dios me escuche. Y viene el enemigo con sus mentiras y le dice: sí, eres indigno, pero que recuérdese, la Biblia dice que Satanás es el acusador. Comienza a acusarlo a usted, le va a decir: Dios no te ama, Dios está enojado contigo, si tú oras Dios no te va a escuchar. Y muchas personas creen esto, hermano, pero por eso cuando usted se sienta indigno y usted quiera orar, pero se sienta culpable, recuérdese de porciones como Primera de Juan, se las leo rápidamente. Primera de Juan capítulo 2, hermano, dice así, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1, les escribo esto para que ustedes no pequen. Es lo que Dios quiere, que nos esforcemos por no pecar. Pero luego Juan dice: pero si alguno hubiere pecado, porque Juan entiende que somos humanos, dice: tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Además, hermano, dice la palabra de Dios también ahí mismo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, hermano, cuando una persona está enferma, la persona lo que necesita es ir a donde el médico es el que lo puede sanar. Un enfermo, hermano, no busca alejarse del médico. El enfermo busca al médico porque es el médico el que lo puede sanar. Hermano, cuando uno peca, la reacción de la persona a veces es alejarse de Dios porque dices: que pequé, es que me siento indigno, me siento culpable. Hermano, pero el que puede resolver ese problema es Dios mismo, porque es Dios el que nos puede perdonar. Entonces yo le digo esto: cuando usted se sienta indigno y usted quiera orar, que usted diga: híjoles, que hoy la regué, hoy hice esto que no, hoy dije esto que no, hermano, con mayor razón debe de acercarse a Dios. Pero eso sí, reconocer su pecado. Y dice la Biblia: tenemos un abogado, Jesucristo, hermano, que murió por usted y por mí y pagó. Ahora, otra cosa que es una dificultad a la hora de orar, yo le puse aquí la falta de concentración en la oración, de lo que hablábamos, hermano, que uno comienza a orar y después la mente está divagando. A todos nos ha pasado, ¿sí o no? A todos nos ha pasado. Ahora, yo les había dado ya este consejo, parece simple, pero funciona. Y se lo digo porque yo lo he puesto por obra. Número 1, hermano: ¿qué hacer cuando yo quiero orar o necesito orar, pero no me puedo concentrar? Lo primero, número 1, hermano. A la hora de orar, dice Mateo capítulo 6, verso 6, lo leímos hace 8 días, dijo Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Usted debe de apartar un tiempo donde usted esté a solas. Ahora, y digo los que a veces tenemos hijos, por ejemplo, quiere el muy santificado, ponerse a orar, la tele a todo volumen, los niños echando marometas, a veces la noche se pone a tocar el piano, un pianito de juguete ahí, la batería, y si usted quiere ponerse a orar ahí, no se va a poder concentrar. Usted tiene que apartar un tiempo, hermano, hermana, donde usted esté a solas. Hay otros que quieren orar, pero quieren tener la tele prendida, porque quieren estar que sea escuchando lo que está pasando en las noticias. Que está jugando México, dice. No me lo quiero perder, pero voy a orar, dice. No se va a concentrar. Lo primero que tenemos que hacer son cosas simples, hermano, pero que a veces no las hacemos. Apartar un lugar a solas.
a solas, usted y Dios. Ahora obviamente si se ora en pareja también está bien, porque la pareja va a estar ahí orando, ¿verdad? Ahora si la pareja le va a estar picando las costillas contándole chistes, pues sí, sáquenlo del cuarto, ¿verdad? Dígale, ve allá afuera y a ratito hablamos. Pero si como pareja van a orar, está bien. Ahora, dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús, hermano, cuando usted ve las enseñanzas a los discípulos, Jesús nunca le dijo, mas tú cuando ores, piensa tus oraciones. Algo que yo me di cuenta y que aprendí, o bueno, lo leí en un libro, porque estos problemas son comunes, nos pasa, era eso, que a la hora de orar muchos cristianos no nos podemos concentrar. Y en lo personal yo me di cuenta, leyendo este libro y en mi propia experiencia, que a mí se me dificultaba concentrarme cuando yo oraba en mi mente. Cuando yo oro en mi mente, que me ponía ahí arrodilladito y me ponía a hablar con Dios en mi mente, yo me daba cuenta que de repente mi mente, hermano, totalmente se desenfocaba y después ya estaba pensando en la comida, en el trabajo, etc. Y leí en un libro de un pastor donde él decía, Jesús nunca le enseñó a sus discípulos a pensar sus oraciones. Él les dijo, cuando oren, digan. Es decir, hablar con tu voz audible. Hace mucho tiempo cuando yo leí ese libro, comencé a hacerlo, hermano. Ahora, como nuestro hermano Daniel comentaba, al principio yo me sentí un poco raro, porque estaba acostumbrado a que en mi mente decía, Señor, gracias. Ahora, no me vaya a malentender, no estoy diciendo que sea pecado si usted ora en su mente. Inclusive va a haber momentos en los cuales no va a poder orar con su voz audible. Va a haber momentos en los cuales usted que está alrededor de gente y pues no puede ponerse a orar con voz audible y ora en su mente, en su espíritu, está hablando con Dios. Pero lo más aconsejable cuando usted esté en su privacidad, hermano, para que usted se pueda concentrar, es que con su voz audible usted hable con Dios. Ahora yo le digo, haga la prueba. Haga la prueba y en lo personal yo les puedo decir, hermano, que cuando yo oro con voz audible, haga de cuenta, así como le estoy hablando ahorita a usted, que comienzo a decirle, te doy gracias, Señor, el día de hoy te pido esto, te pido lo otro, te alabo, Señor, muchas gracias, Dios mío. Yo miro que mi ser se enfoca más, hermano, y no me desconcentro tanto. En cambio, vuelvo a repetir, cuando oro en mi mente, a mí me ha pasado, no solamente me desconcentro, a veces si oro al final del día, me quedo bien dormido. Le pregunto, ¿a alguien le ha pasado eso? ¿O solo a mí? A mí me ha pasado, hermano. Ya estoy cansado, ya me levanté temprano, fui a trabajar, etcétera, etcétera. Y ya después estoy ahí. Y es que uno es hasta mañoso a veces, hermano. Mira, a veces uno en su casa a la hora de orar, si es piso de madera o de mosaico, uno pone hasta una almohadita para que las rodillas no le duelan, ¿verdad? Porque uno dice, ay, qué incómodo, ¿verdad? No va a las rodillas. Si es el tiempo de frío, hasta se envuelve uno su cobijita, hermano, ¿verdad? Dice, aquí voy a dar a gusto con esta cobijita, está frío, ¿verdad? Entonces, usted empieza a hablar en su mente con la almohadita en las rodillas y la cobijita, y cuando usted en una cola termina bien dormido. Haga la prueba, hermano, ore en voz audible, y pruébelo y ahí luego me cuenta. Ya para terminar, hermano, otra dificultad a la hora de orar es experimentar la ausencia de Dios en la oración. Es decir, cuando las personas dicen, yo no sentí a Dios. Hay gente que dice, ya no oro porque yo no siento nada. Entonces, muchas personas tienen dificultad de orar porque dicen que no sienten a Dios. La pregunta es, hermano, que la Biblia nunca enseña que oremos únicamente cuando sintamos a Dios. Mire, va a haber veces que usted en oración va a sentir la presencia de Dios, va a sentir su paz, su consuelo, hermano, de una manera tremenda. Algunos se quebrantan, lloran, etc. Va a haber veces, va a haber ocasiones en las que usted ore y no va a sentir absolutamente nada. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. No dice sientan que le hay, sino crean. Es decir, usted debe de creer. Cuando usted ora, usted debe decir, yo creo que ahí está ese Dios.
Creo que Él es real. Creo que Él escucha cuando yo estoy hablando. Creo que Él responde a mis oraciones. Entonces, usted sienta algo o no sienta, hermano, usted debe de orar. No permita, hermano, que la sensación de ausencia lo lleve a usted a desanimarse, hermano. Porque es que, mire, hay mucha gente que quiere sentir cosas, pues, de a fuerza. No, yo no. El hermano oró por mí, yo no sentí nada. ¿Y qué quería sentir, pues? Hormigas en la panza, o no sé, pues. Entonces, no, es que yo no sentí nada. No, a veces no vamos a sentir nada. Eso no significa que Dios no sea real o que Dios no escuche, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a dejarle hasta aquí. No quería parar hace un rato, ¿verdad? Porque nos habíamos extendido, pero ya no quería hacerlo una segunda parte. Yo sé que usted me entiende. Dios bendiga la vida de las personas también que lleguen a mirar esta enseñanza. Que Dios bendiga sus vidas y las de sus familias. Dios les bendiga.